Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro cuarto encuentro de Observatorio Global, un encuentro que hacemos en la Facultad de Comunicaciones, especialmente para nuestros estudiantes de primer año de cine, periodismo y publicidad, donde aprovechamos el talento de la universidad, que hay mucho talento en profesores, profesionales que son muy expertos en ciertas áreas, y, y nosotros estamos muy metidos en cada uno en nuestra propia disciplina y a veces nos perdemos a estos grandes profesores que tenemos alrededor que nos pueden ayudar a orientarnos un poco para ver lo que está pasando en el mundo hoy, por eso se llama observatorio. Y bueno, hoy tenemos una charla que tiene que ver con la irrupción de la inteligencia artificial. Me imagino que están hasta las orejas de escuchar eso, pero siempre lo ven desde un aspecto más técnico, cómo usar la inteligencia artificial. Y esta charla plantea preguntas que van más allá de la tecnología, que tiene que ver más con quién decide cómo se usa, qué valores están incluidos en los algoritmos, qué le pasa a la autoría, al trabajo periodístico, a la guerra, cuando las máquinas empiezan a razonar por nosotros. Y estas las vamos a abordar con Loreto Bravo, para quien pido un aplauso. Loreto tiene muchos títulos y todo, pero yo lo voy a resumir con una sola cosa que engloba todo lo demás. Nuestra invitada es investigadora y directora del Instituto de Data Science de la universidad, pero lo que la hace especialmente relevante su presencia aquí es que a comienzo de este año las Naciones Unidas la nombró miembro de su panel científico internacional sobre inteligencia artificial. Este panel de las Naciones Unidas fue creado por la Asamblea General y reúne a tan solo 40 expertos de 36 países que fueron seleccionados entre más de 2.700 candidaturas, y Loreto es la única representante de Chile en ese panel porque es realmente una autoridad en el tema. Y yo me acuerdo que cuando yo empecé a mirar esto hace como 2 o 3 años, Loreto ya la conocía y ella venía arriba de la moto, de hecho anda en moto siempre, y estaba arriba de la moto de la IA y sabía muchísimas cosas cuando esto estaba recién naciendo, y bueno, toda esa investigación la ha llevado ahí. Entonces, aprovechando el tema, Loreto, cuéntanos un poco a todos de qué se trata este panel, qué hace, para qué sirve, de qué se está discutiendo hoy día. Tiene que prender. Ahí sí. Muchas gracias por la invitación y qué bueno ver acá a los alumnos y también a mi mamá que me vino a ver. Mira, el panel científico surge de una necesidad que se levantó por la Asamblea diciendo cómo tomamos decisiones. Hay tanto hype, tantas frases como que se creen, miedos asociados, oportunidades, y no hay claridad de qué es lo que realmente ha sido validado. Entonces, este panel surge como una iniciativa de levantar evidencia de cosas que ya sabemos, o por último decir, acá no sabemos y aquí hay que hacer investigación, pero como poner luz sobre lo que sabemos para poder diseñar buenas políticas públicas a nivel global. Porque esto, querámoslo o no, se transforma en decisiones que tenemos que tomar a nivel internacional. Porque nosotros acá ocupamos, no sé, OpenAI de Estados Unidos, modelos de China. En el fondo la IA está haciendo que empresas internacionales puedan afectar lo que ocurre en distintas partes del mundo. Y por lo tanto necesitamos tener iniciativas que sean internacionales, llegar a acuerdos internacionales, y las Naciones Unidas quiere estar en esa conversación basándose en evidencia. Entonces hay dos cosas. Está el panel científico que dura 3 años y tenemos que levantar evidencia. Y además hay una cosa que se llaman los diálogos de inteligencia artificial que hace la Asamblea y a la que el panel va a presentar las cosas que se han trabajado. Entonces nosotros ahora en julio vamos a presentar el primer informe. Son 3 informes grandes y varios chiquititos que van a salir a lo largo de estos 3 años. Y en este primer informe la idea es, en realidad ponerle informes como un poquitito mucho, porque lo desarrollamos en 2 meses, no alcanzas a hacer mucho en 2 meses. Es como una visión general de qué es lo que hay, qué es lo que tenemos que preguntarnos
para después entrar en detalle en cada uno de los temas. ¿Y qué es lo que tenemos que preguntarnos? O la pregunta que más... Mira, es bien interesante la discusión cuando juntas a personas de distintos países. En Chile, a mí cuando me invitan a eventos, casi todos los eventos son respecto a temores, los riesgos, qué pasa con la ética, que los sesgos, que nos vamos a quedar abajo, que siempre viene como desde el temor. En los países como Estados Unidos o China, la conversación es mucho más sobre las oportunidades que tiene y tienden como a ignorar un poco los riesgos. Entonces se dio un diálogo muy simpático entre el grupo, como que en el fondo los gringos presionaban para relevar riesgos y los del sur global diciendo no, la conversación está muy centrada en los riesgos, hablemos de las oportunidades. La sensación más grande es que en el fondo, y eso ya lo sabemos, que la inteligencia artificial está avanzando mucho más rápido de lo que alcanzamos a regular, de lo que alcanzamos a entender, de lo que alcanzamos... O sea, todo pasa más rápido, porque además avanza sola en algunos sentidos, entonces se generan muchos miedos. Lo que para mí sí es claro es que como país tenemos que preocuparnos de nuestra soberanía, y eso no significa necesariamente desarrollar nosotros modelos de inteligencia artificial, pero sí mantener de alguna forma la capacidad de entender y de negociar los acuerdos internacionales con estas empresas o con estas instituciones internacionales para poder mantener el control de lo que ocurre con nuestro país. Y justamente ya que estás mencionando nuestro país, ¿cómo está Chile a nivel de regulación, políticas? Porque al principio fue como bien pionero, pero eso se ha ido como lentificando. Yo creo que aquí no sabemos mucho. Cuéntanos un poco la historia de Chile en relación a esto. Y ahí, bueno, y después lo de la soberanía también, que nos expliques a todos por qué hay riesgos de soberanía que tal vez uno no lo ve tan evidente. Pero claro, si nos cortan la luz, podría haber problemas importantes. Mira, el 2021 el gobierno sacó la Política Nacional de Inteligencia Artificial, con sugerencias respecto a lo que se debía hacer o no, pero piensen, el 2021 es un año antes de que se lanzara ChatGPT. Entonces, la política es pionera, porque está planteándose en términos de la inteligencia artificial clásica que existe hace más de, no sé, 70 años. Entonces, en el 2023 fue necesario actualizar esta política para tomar en cuenta el hecho de que ahora tenemos inteligencia artificial generativa como ChatGPT, que es mucho más desafiante y pone varias cosas, varios riesgos que son difíciles de dimensionar. Por ejemplo, no sé, las alucinaciones, el hecho de que no explicas una caja negra. Hay un montón de desafíos que antes se decía, vamos a pedir que si es un sistema de salud, explique por qué tomó una decisión, como era parte de la política, pero resulta que los modelos generativos no explican. No, son una caja negra. Tú le puedes pedir una explicación y te va a chamullar una explicación, pero no es realmente por qué tomó la decisión. Entonces, era necesario actualizar la política. Entonces, el 2023 se actualizó la política, pero nos encontramos con el típico problema que tiene que ver con la legislación. ¿Cómo legislamos la inteligencia artificial? En el tema de protección de datos, no sé si ustedes saben, pero la legislación chilena es una copia bastante cercana a lo que es la legislación europea. Pero la realidad es que Europa tiene una situación económica y política bastante distinta a la que tenemos en Latinoamérica. Y incluso en Europa se ha observado que la ley de protección de datos es muy cara de implementar para empresas pequeñas que han quebrado por tratar de cumplir con la legislación europea. Y nosotros tenemos una legislación similar en Chile y ya está empezando a traer problemas porque al final lo que tú quieres evitar es lo que terminas obligando, y es que solo las empresas grandes pueden, en el fondo, cumplir con las altas exigencias. Algo similar está ocurriendo con la inteligencia artificial. Hay un modelo, o hay una legislación en Europa, y en Chile el proyecto de ley que hay, que se puso el año pasado que se entregó a la Cámara de Diputados el año pasado, es una copia bastante cercana a lo que es el modelo europeo.
Entonces hay mucha resistencia por parte de los empresarios, por parte de los académicos también, respecto a la propuesta de ley que hay en Chile. Incluso pasa algo súper divertido. En Europa dijeron esta es la ley de inteligencia artificial y las empresas de inteligencia artificial como Google, OpenAI, Anthropic, miraron a Europa y le dijeron, si haces entrar en rigor esa ley, no te mandamos inteligencia artificial nomás. Y Europa como, no, ustedes tienen que cumplir con la legislación y poner a disposición de los europeos inteligencia artificial. Y le dicen, no. Entonces está empezando a pasar que empresas empiezan a tener incluso más poder que toda Europa. Pero uno pensaría que Europa tiene la capacidad de hacer sus propios modelos, o esto es solo para chinos y gringos. Mira, hay hartos desafíos para generar nuevos modelos. Principalmente, uno tiene que conseguir muchos datos y altos costos de entrenamiento de los modelos. Existe un modelo europeo que es Mistral, pero todo lo que está ocurriendo de punta no está ocurriendo en Europa. Entonces pueden entrar al mundo de los modelos, pero van a estar siempre más lejos que OpenAI y que Anthropic. Y eso nos lleva a la soberanía. ¿Por qué hay riesgos de soberanía? ¿Qué le pasaría a Europa si le cortan? Pero bueno, Europa todavía no depende de la IA. Yo creo que el problema de soberanía viene cuando uno empieza a depender, ¿o no? Empieza a depender. Pero es que lo que pasa es que uno no se empieza a dar cuenta y uno empieza a depender. Imagínate, no sé, pues el gobierno firma un contrato con OpenAI o peor, pongamos firma un contrato con Kimi de China, porque le ofrece un tremendo plan espectacular y todo el gobierno empieza a usar Kimi. ¿Qué garantías tienes de que no te van a... Es que esto va a ser como que te corten la luz. O sea, vamos a depender tanto de la inteligencia artificial que ¿qué pasa si de repente te cortan el acceso a la inteligencia artificial? O si no sabes si te están robando los datos y la información que tú estás compartiendo a través de la inteligencia artificial. ¿Y qué podemos hacer entonces? Existen varias alternativas. Una es tener backup plan. ¿Ya? Siempre tenemos que tener como opción de respaldo, que sería, por ejemplo, tener modelos entrenados en forma local que puedan servir de respaldo y tener todo hecho para poder tener modelos de respaldo. Lo otro es negociar bien los contratos, asumir que por mientras no van a ocurrir cosas malas, digamos, que no van a querer abusar, digamos, de ese control. Pero la pregunta de seguridad nacional y soberanía es súper compleja porque imagínate, no sé, pues tienes un tractor que funciona con inteligencia artificial en un campo. Pucha, y empiezan a multiplicarse estos tractores que funcionan todos, llenos de cámara, con sensores, mandan la información. Y no sé, pues de repente estáis trabajando con China y se enojaron y no tenéis más tractores. O sea, se te detienen, deja de funcionar el sistema. Entonces, tenemos que tener, no sé, pues tenemos el caso de LATAM GPT, no sé si lo conocen. ¿Conocen LATAM GPT? LATAM GPT es un modelo de inteligencia artificial generativa hecho en Chile. Tomaron un modelo gringo que se llama Llama y lo entrenaron con datos de Latinoamérica, ¿ya? De tal forma de tener un modelo local. Eso también sirve. O incluso lo que uno puede hacer es desarrollar sistemas que no dependen de un proveedor, sino que tú puedes cambiar, decir, funciona con OpenAI o si OpenAI se te cae, cámbiate a otro. ¿Ya? Y esos sistemas existen, están cada vez aumentando más. De hecho, hay conversaciones actualmente con empresas, una empresa de Brasil que ofrece servicio especial para gobiernos, orientado a decirle, oye, acá puedes elegir el modelo que tú quieres. Entonces, tener independencia del modelo. Vamos a un tema que es muy pertinente para nuestros estudiantes, que tiene que ver con las comunicaciones, que es el famoso tema de los derechos de autor. De hecho, estuvo en la mega reforma, salió de la mega reforma de este gobierno, el tema de liberar el entrenamiento con los derechos de autor. Cuéntanos un poco cuál es el problema de los derechos de autor, tu visión y para dónde va un poco la cosa.
¿Quién tiene los derechos? ¿Quién es el autor cuando yo hago un cortometraje con material o yo soy periodista y estoy editando materiales que son mitad míos, mitad inteligencia artificial? Tenemos dos desafíos en derecho de autor. Uno tiene que ver con el entrenamiento de los modelos, ¿ya? Porque el entrenamiento del modelo utiliza datos, entonces está alimentado por cosas que tienen derecho a autor. ¿Ya? Entonces, ese es un desafío. Y el otro desafío es si es que yo hago algo con inteligencia artificial, ¿tengo derecho a autor o no? Entonces, el primer desafío que tiene que ver con el entrenamiento es lo que estaba en la reforma. Es muy interesante porque, a ver, ¿ustedes creen que la inteligencia artificial generativa, los modelos, tienen copias de los cuadros, por ejemplo, en su memoria? ¿Qué creen ustedes? No tiene copia. ¿Ya? Eso es lo que cuesta a uno pensar. No es lo que es un modelo matemático que es como que aprendió la esencia, por decirlo de alguna manera. Es como, si lo dijéramos como en forma humana, es como que yo me dediqué durante 4 meses a mirar cuadros de distintos pintores y después me piden que yo pinte en el estilo de uno de esos pintores. Pero a ver, para entender. Van Gogh, yo le pasé a la... le alimenté los cuadros de Van Gogh para que entienda la estructura de Van Gogh. Tú lo entrenaste, pero entrenar... Pero entrenar quiere decir que vio los cuadros. Los vio... Pero no los guardó. No los guarda. Lo que guarda es un modelo matemático, son unos numeritos. Vio y dijo, esta estructura aquí... Y rellenó con numeritos. Es bueno para estos números, Gauguin es bueno para esta otra estructura numérica, y así le sacó la estructura numérica a cada uno y no tiene guardado. Es una red neuronal que tiene numeritos, pesos. Y tú le pones algo de entrada y te da una salida. Entonces, en rigor, no hay una violación al derecho a autor si yo estoy entrenando y le estoy pasando una película porque solo la está viendo. Solo la está viendo. Debería pagar el boleto de entrada de ver ese visionado. Exacto. Esa es la gran discusión, que en el fondo no es que yo no es que yo tenga guardado tu texto o que yo tenga guardada tu imagen, es que yo la vi. ¿Ya? Entonces, si estamos hablando de cuadros que están del dominio público, o cuadros que, no sé, pues yo puedo ir a ver un museo, en teoría, no sé, pues, hay mucha discusión al respecto. O sea, pero están en los libros, todos los cuadros. Sí. Bueno, no todos, pero los de los grandes artistas están todos en algún libro. Sí. Entonces... pero no compraste ese libro. No compraste el libro, claro. Ahí hay una discusión quizás de pagar... A ver, pero por ejemplo hay un caso en Inglaterra de Getty Images con un modelo de generación de imágenes y ganó el modelo de generación de imágenes. Es decir, el tribunal decidió que era fair use utilizar las imágenes de Getty. ¿Ya? Entonces, pero hay otros que están todavía, esta es todavía un área gris donde no está resuelto qué es lo que va a pasar. Es interesante lo que se había propuesto de autorizar el uso a menos que alguien dijera opt-out. Yo no lo encuentro que sea tan malo. De hecho, es lo que existía en las épocas de las páginas web. No sé si ustedes saben, pero las páginas web tienen escondido en código por atrás una cosa que dice crawl o not crawl. ¿Ya? O sea, autoriza a que sea recorrida por Google Search o tú le pones no quiero que la indexes. Entonces Google no la indexaba. Entonces, hacer algo similar con, no sé, páginas web, con noticias. Pero es con todo. Es con todo. Es con todo, los muebles, con todo, porque todo es parte de la alimentación. Sí, absolutamente. Pero por eso hay mucha discusión si es opt-out o opt-in. En el fondo, una posibilidad es que por defecto todo puede ser utilizado para entrenamiento, a menos que alguien diga que no. Y la otra opción es que nada puede ser utilizado a menos que yo diga que sí. Lo que va a pasar si llegamos a ese caso es que China va a ganar. Porque a China no le importa nada. Porque a China no le importa absolutamente nada y van a tener los mejores modelos, y lo que va a significar es que todo el mundo igual va a terminar usando los modelos chinos porque van a ser mucho mejores que los modelos que no utilizan todos los datos. Bueno, yo estoy haciendo trabajos en video y los chinos no te censuran.
En el fondo tú le pides algo al modelo gringo y dices, ay, no puedo hacer esto, es que no, es que es un niño, es que no sé qué, como y el chino le da lo mismo y te hace el video que queráis. Sí. Sí, entonces tenemos como que evaluar riesgos y beneficios. Hay que ver formas de compensar a los artistas que quieren entregar sus datos, pero tenemos el riesgo gigante de que sea China, que no comparte, digamos, nuestra cultura, la que gane la guerra, porque esto es, créanme, es una guerra de quien toma el control absoluto. Y vamos al otro lado del derecho de autor, el de nosotros como La otra creadores. patita. Los creadores, Si soy los creador y periodistas. estoy usando inteligencia artificial. Bueno, las resoluciones más recientes de Estados Unidos lo que dicen es, si fue generado con inteligencia artificial, es de dominio público. O sea, lo hiciste, quedó de dominio público. Pero agrega, a menos que tenga suficiente intervención humana. A eso es a lo que está apuntando. Donde suficiente intervención humana no está claro lo que es. ¿Ya? Pero sí está claro que si fuiste, generaste el texto y dejaste ese texto, eso ahí no es tuyo. Aunque tú hayas hecho el prompt. ¿Ya? Tiene que haber una iteración, tiene que haber que tú fuiste arreglando distintas partes, tiene que haber algo y obviamente que el humano se haga responsable o tome autoría, digamos, o sea, real de lo que se está entregando. Pero es totalmente inverificable. Todo esto va a quedar como en... Mira, si fuera inverificable no te entregarían la propiedad. Te están pidiendo mostrar los registros del proceso creativo y de cómo fuiste modificando y interviniendo todo el... ¿Quién te está pidiendo eso? El gobierno en Estados Unidos para certificar que, validar que había suficiente intervención humana. O sea, tienes que guardar las etapas previas, mostrar cómo obtuviste cada parte, en qué editaste, qué cambiaste, asegurar que el texto lo modificaste. O sea que una recomendación aquí para nuestros estudiantes sería que si trabajamos con inteligencia artificial es mantener un registro paralelo permanente, porque una cosa es ir al chat, pero el chat es infinito y se te puede, como todo lo que importe, tener como un Excel, un documento donde vais guardando las cosas importantes que hiciste en el proceso. Absolutamente. Es como, no sé si los cuadernos de investigación, donde al final del día tú anotabas, hoy día hice esto, esto es lo que salió, este es el estatus actual del producto. En esto estamos, digamos. Hay que enseñar eso, porque es como una especie de rigor que no estamos acostumbrados a usar. Muy cierto, Porque pero... es tan rápido que no te tomáis el tiempo de ir y anotar al lado, este paso lo hice así. Pero por lo mismo, yo creo que va a pasar que van a empezar a aparecer sistemas que te apoyen en tu desarrollo creativo y vayan guardando el proceso. La misma inteligencia te va a guardar. guardar. Entonces, ahora es un proceso oneroso, complejo, que vas a tener que ir guardando pantallazos, copiar los prompts y hacer cosas por el estilo. Pero más adelante vamos a tener sistemas que van a poder mostrar el proceso y ver ahora se me ocurrieron otras cosas. También van a haber sistemas que tú le vayas a mostrar el resultado final y le vayas a pedir que te que mienta y te genere el proceso creativo. Bueno, nos vamos a encontrar con todo tipo de problemas. Vamos a otro tema que mencionaste, el gobierno de Estados Unidos, que es muy relevante en todo esto. Si le puedes contar aquí a los estudiantes que tal vez no conocen la polémica que hubo con Anthropic, Palantir, en relación a las líneas rojas que marcó. ¿Y qué piensas de toda esa polémica? Sí, lo que pasó en Estados Unidos fue que Anthropic, ¿quiénes conocen Anthropic? Anthropic es Claude, ya que es una aplicación muy conocida para hacer, no genera imágenes, pero sí para generación de texto y para análisis muy avanzado. Anthropic tenía un convenio con el gobierno de Estados Unidos para uso militar y con varias limitaciones. O sea, estaba prohibido utilizar la inteligencia artificial para, ¿cómo se llama? Para espiar, como no es espía masivo, hay como vigilancia masiva. Y también prohibió para elegir lugares de ataque. Que tome decisiones, el arma que tome una decisión independiente de la persona. Esa era la otra línea. Claro. Entonces, el gobierno les pidió eliminar esa restricción. Y Anthropic dijo, esta es línea dura para nosotros no vamos a sacar esas restricciones del contrato.
Entonces, esto fue en febrero de este año o enero de este año, y en febrero el gobierno dijo, entonces no contratamos más Anthropic. Y sacaron como una instrucción a nivel de gobierno que tenían que sacar Anthropic y Claude de todo el gobierno. A los pocos días firmaron convenio con OpenAI, que básicamente dijo, vamos a cumplir con la ley, pero no sabemos muy bien cómo. El hecho real es que unas semanas después fueron los ataques con drones y que bombardearon un colegio. En Irán. Sí. Y ahí está ahora toda la investigación de si fue una mala decisión humana o si fue una mala decisión por parte, porque la IA comete errores, la IA es chamullera, la IA decide en forma estadística, no es confiable, por decirlo de alguna forma. Entonces está la duda de si fue una alucinación de la inteligencia artificial que no fue verificada por los humanos. Entonces está todo el tema de que esto es muy rápido y verificar es más difícil que tomar la decisión uno mismo. Puede ser que las decisiones sean mejores con inteligencia artificial, que eso es algo que hay que discutir también. Pero tenemos que hacernos responsables como humanos, tenemos que pasar por un proceso de revisión y de filtro, porque la IA no es infalible, comete errores, no porque sea una IA es objetiva. Pero es peligrosísimo. Peligrosísimo. Lo que está pasando en este momento, porque tenemos soldados que toman decisiones por sí mismos y no son humanos. Exacto. Y tenemos los drones que ven, y la verdad es que yo creo que parte del peligro también es que no tenemos idea de lo que está pasando. O sea, hay sistemas de inteligencia artificial que han desarrollado empresas grandes que no han liberado al público, pero no sabemos si los han liberado en forma militar, ¿te fijáis? Está el modelo de Anthropic que rompe que rompe en nada de tiempo los temas de seguridad. Entonces nos estamos encontrando con desafíos en muchas aristas. Ciberseguridad se vuelve un tema complejo. Sí, pasa todo por ahí y no tenemos ni un control. Cuéntanos qué podemos hacer con esto que también lo mencionaste y cuál es tu visión con respecto de la velocidad de los cambios, que es lo que estás diciendo, y la velocidad de las regulaciones, que no solo en esto, en todo ámbito pasa siempre, de que siempre la regulación va por detrás, pero esto va como un siglo por detrás, es demasiado peligroso. Como Sí, que da la sensación de que como hay que levantar las manos, pero eso no puede ser. Claro, ¿Qué se tenemos hace? el problema de que levantar las manos no es una alternativa. Yo el otro día fui a una conferencia de medicina y me decían, no, tenemos que evitar el uso de la inteligencia artificial mientras no sepamos sus consecuencias. Y yo les decía, ¿y ustedes creen que sus pacientes no utilizan inteligencia artificial? Díganme, ¿cuántos de ustedes han subido algún examen médico a la IA? Obvio, ahora la gente va, sube los exámenes médicos, llega con teorías al doctor de por qué tiene lo que tiene. Los médicos no pueden creer que esto no va a pasar. Después, otro tema, aquí más gente no lo reconoce, pero no importa. ¿Quiénes han usado inteligencia artificial como terapia? Ya, lo que están descubriendo es que la inteligencia artificial te encuentra la razón en todo. ¿Ya? Es pésimo terapeuta, porque la terapia viene de generar fricción, de hacerte confrontar cosas que no quieres ver. Entonces, utilizar la inteligencia artificial para terapia es un problema, y eso está pasando. A menos que sea una inteligencia artificial hecha para terapia. Exactamente, pero hasta el momento ni siquiera tienes el tiempo para verificar si efectivamente va a cumplir con lo que te prometen que cumple. O sea, la velocidad es tan rápida que este artículo científico que salió publicado, donde muestran que la IA es complaciente en terapia, salió hace un mes. ¿Qué IA vaya a tener? Y ojo, y otro estudio mostró que el mayor uso de inteligencia artificial actual es para terapia. El uso número 1 del 2025, terapia. El uso número 1 del 2026, terapia. Entonces, la velocidad es realmente complicada. También en la educación. El desafío que tenemos de estudiar es desagradable.
tiene cosas o componentes que lo hacen difícil, el que no puedes resolver el ejercicio, el que te cuesta algo. Nuevamente, el que te cueste es lo importante. Es lo importante, es algo que aporta en tu proceso de aprendizaje. En cambio, aprender con IA, con tutores, se te hace fluido, fácil, te lo explica de tu forma. Entonces, otro estudio que se publicó hace 2 meses muestra que a un grupo de estudiantes los hicieron estudiar con IA y a otros sin IA, y inmediatamente después rindieron relativamente parecido, pero un mes después les hicieron una prueba sorpresa. Y a los que aprendieron con IA les fue mal. ¿Qué les diría a los estudiantes? Porque no creo que vayan a dejar de usar la inteligencia artificial para estudiar. ¿Cómo les recomendarías que la usen para estudiar? Yo dicté un curso de base de datos hace 3 semestres, que lo hice todo con inteligencia artificial. Yo estaba fascinada. Me creí el cuento, vamos a hacer todo con inteligencia artificial. Al final del semestre le hice un examen oral, los alumnos no habían aprendido nada. No tenían capacidad de abstracción del modelo, no eran capaces de entender por qué habían cosas que estaban mal diseñadas por la inteligencia artificial. Y puede que hayan pasado el curso, pero después cuando lleguen a la pega no van a tener idea qué hacer. Necesitas desarrollar capacidad de abstracción, necesitas desarrollar pensamiento creativo. Por lo tanto, yo sería selectivo. Yo creo que usar inteligencia artificial es bueno cuando el profe les diga que está ok. Si no, traten de hacerlo ustedes. Ese esfuerzo, esa dificultad que la IA se las quitaría, les va a desarrollar el cerebro y van a poder hacer cosas, o sea, van a poder resolver problemas después que no podrían sin haber hecho ese ejercicio. De hecho, una cosa que está pasando es para los recién egresados, es cada vez más complejo conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque están quedándose, es curioso porque es al revés, con personas senior que tienen el pensamiento crítico y la capacidad creativa para interactuar con la IA en una forma más inteligente. Si ustedes no desarrollan esa capacidad de ser más inteligentes que la IA, de poder manejarla, de saber cómo utilizarla, no van a poder sacar el mismo provecho de la IA que las generaciones anteriores. Entonces, mi recomendación, que lo hago especialmente para los colegios, es el 80-20. Trata de hacer el 80% a mano y el 20% asegurarte que lo puedes hacer con inteligencia artificial. Probablemente ese 20% va a ser mucho más productivo, pero el 80% te va a permitir aprender más. Ese 20% básicamente puede ser corregir. Es como en el fondo, ayúdame a ver mis errores, qué es lo que pudo haber sido mejor, como hacer la tarea uno, sí, y después ocupar la inteligencia artificial como un paso previo a ir donde el profesor, y que sea tu profesor que te corrige, que te dice esto está mal, y que no te diga que esté bien, hay que decirle. Claro, no me digas, sino que guíame, se llama un tutor socrático, pedirle a la IA que sea un tutor socrático, que no te dice esto está bien, esto mal, sino que te va guiando, te dice, ¿y qué piensas de esto? Te hace preguntas para guiarte y que tú respondas. Otra cosa que es súper interesante es, hay una taxonomía que describe como los niveles de aprendizaje, ¿ya? Y de las formas que uno aprende también, que leyendo algo uno aprende una cierta cantidad, no sé, hablando, presentando, no me acuerdo cuáles son las etapas, pero resumiendo, criticando, cada vez tú vas subiendo en esta pirámide y vas aprendiendo más. Pero con la IA, lo que nosotros pasamos a hacer es a leer la respuesta que me da. Entonces, la capacidad de retención es mucho más baja. Entonces, tenemos que pensar también en formas de usar la IA en forma más creativa, en el fondo, que te permita usar los niveles más complejos. Igual quedo como con poca esperanza, porque igual es tan tentadora, como que es muy fácil engolosinarse y como hay que hacer un trabajo con uno mismo bien difícil de marcar esos límites, porque es muy fácil, además que es adictiva. Es adictiva, absolutamente. Es adictiva y está hecha para que sea adictiva, sí. En el sentido de que a veces no te da lo que tú quieres y más le pides, y más gastas créditos y más estás ahí. Entonces, no, quedo medio como preocupado. Sí, es un desafío grande.
Y especialmente yo lo veo para los colegios. Ahora los colegios que están prohibiendo los celulares es como una primera etapa, pero al final van a usar, existe una cosa que se llama el Shadow AI, que es, te prohíben el uso de inteligencia artificial en las empresas para algunas cosas y qué sé yo, y la gente lo usa igual. Porque la tentación es demasiado grande, te facilita el trabajo tanto que evitas el ejercicio. Pero también está pasando ahora, no sé si les ha pasado, pero que llegan correos electrónicos semiperfectos y con algunos typos o cosas como que la gente introduce manualmente para que no parezca hecho por IA. Pero parece igual. Parece igual, absolutamente. Entre estos artículos que he estado leyendo hay dos súper interesantes, yo no muy conectado al tema de la facultad. Y es un artículo que analiza historias de ciencia ficción hechas con inteligencia artificial y historias de ciencia ficción hechas por personas, para distinguir cuál es como la esencia distinta entre las dos. Y todavía se distinguen varias cosas y eso igual también es como motivante. No sé, pues las historias hechas por inteligencia artificial tienden a ser lineales, no van para atrás y para adelante, se autoexplican demasiado, en el fondo no dejan nada como a la imaginación o a la interpretación. Pero es cosa de tiempo igual. Es cosa de tiempo igual, por supuesto. Pero bueno, pero no sé qué tanto tiempo tenemos. No sé si viste una charla que dio Harari en Davos ¿Ya? No. sobre la inteligencia artificial. Bueno, Harari tiene pánico a la inteligencia Sí. artificial, pero básicamente lo que dice es que el ser humano durante toda la historia del planeta ha logrado llegar a esta posición de poder por el lenguaje, y eso es lo que nos diferencia básicamente de otros seres, aunque otros seres también tienen lenguaje, pero nosotros la capacidad de coordinación que tenemos con el lenguaje y que aparece un ser que tiene más dominio sobre el lenguaje que nosotros mismos y que a lo menos va a cambiar nuestro lenguaje y al cambiar nuestro lenguaje de alguna forma nos cambia como somos. Que ya lo vemos en lo que tú estás diciendo, la escritura de los mails y mucha escritura que uno empieza a ver acá y empieza como, pero empezamos a como a normalizarlo y empezamos a incorporar. ¿Qué piensas tú de cómo nos afecta la IA más allá de lo profesional, sino que en términos casi neuronales, cerebrales, como bueno, tiene que ver la encíclica del Papa también al Sí. lado, como que es muy pertinente a toda esta discusión? Sí. Mira, yo creo que nos va a cambiar en muchos sentidos. La gente va a empezar a tener miedo, yo creo, de interactuar en persona. Se van a acostumbrar a interactuar a través de inteligencia artificial y van a necesitar tiempo para contestar, porque siempre van a estar mediados por la inteligencia artificial. Cuando en una reunión que te pidan, ¿y puedes hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? Preguntándole a la IA al lado, ¿cachai? Entonces la gente va a buscar interacción más similar a lo que pasa con WhatsApp. No sé si se fijan que ¿Te la puedo gente, llamar? No, ya no te llama la gente. no te llama la gente, te manda un audio o un mensaje, te puedo llamar, pero es asincrónico. En el fondo, el medio de comunicación, ocupar WhatsApp es audios que la persona escucha, puede decidir cuánto se demora en contestar y después te lo Y ya contesta. nadie te lo escucha aún por. Ahora hay que escucharlo a 1,5, a 2, porque ya nadie aguanta escuchar a la velocidad normal. Yo ni siquiera, yo tengo un contacto que se llama Transcribe Me, que es una empresa argentina, y yo reenvío el audio y me lo transforma en texto. Bueno, ahora WhatsApp también te transcribe. Sí, pero para Chile no funciona, pero para Sí, nada. funciona mal, sí. Transcribe Me funciona bien para chilenos. Entonces le mandas los audios y te los transcribe a texto y te pone un resumen al final. Entonces cuando alguien te manda un audio de 7 minutos, se resume y te pone lo esencial en un resumen. Pero, ¿qué es lo que pasa con eso? Mi hijo más chico, me decía, mamá, me encanta la IA porque ya no peleo Es su amigo. ya no peleo con mis amigos con problemas. Ahora me mandan un WhatsApp, le hago pantallazo, lo copio en WhatsApp, en ChatGPT, y le digo que contesto. Y le contesto eso. Y del amigo probablemente está haciendo lo mismo al otro lado, tomando ¿Ustedes el hacen WhatsApp. eso? ¿Hay alguien que haga eso acá? ¿Alguien de acá ha pegado un pantallazo de su WhatsApp a la IA para que lo ayude a contestar? Allá hay pocos. Ya, qué bueno que sean pocos, pero pero eso vamos se para va a allá. masificar. Es que lo que pasa es que no solo se va a masificar, sino que va a estar metido dentro de los sistemas. WhatsApp te va a empezar a ofrecer automatizar la respuesta. Sí, esas cosas van a empezar a pasar. Y hay una cosa súper interesante y es que
uno cuando piensa en la IA piensa en algo objetivo. Y la verdad es que la IA es cualquier cosa menos objetiva. Fue entrenada a partir de un montón de datos y en cierta forma tiene personalidad. Tiene sesgos. Tiene sesgos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿quiénes conocen el Political Compass? ¿Alguien conoce el Political Compass? ¿Periodismo no hay aquí? No. Nadie. Political Compass es un cuestionario de como 80 preguntas que te da tu orientación política. Te dice si eres de izquierda o derecha o si eres liberal o conservador. Y ese test se hace automáticamente a todas las IAs generativas todos los días. Hay una página web que muestra cuál es la... ¿Cuál es el test a la IA? A la IA. Le dicen contesta y resuelve el test la IA. Y todas las IAs, hasta hace un mes, todas las IAs eran de izquierda y liberales. Todas las IAs eran de izquierda y liberales. Este mes, Grok pasó a ser de derecha y liberal. Pero se peleó con Kaiser. Ah, pero bueno. Bueno, pero Grok se pasó a la derecha, pero este último mes. Hasta hace un mes, todas las IA eran de izquierda y liberales. Pero yo entendía que la inteligencia artificial igual responde dependiendo de quién es la persona que es dueña de la cuenta. Por supuesto. Si yo soy de izquierda, me va a responder más de izquierda. Si le pusiste. Si yo soy de derecha, pero empieza a saber cómo es uno. Empieza a saber, sí. Ya sabe cómo pero es ojo uno. con eso. Si tú estás usando memoria y le autorizas a que tenga memoria, sí. Yo, por ejemplo, le tengo deshabilitada la memoria. Cada chat nuevo está totalmente fresco, no sabe nada de mí. Pero tienes otro que es tu proyecto, donde sabe todo de ti. Sí, por supuesto. Yo puedo decirle a la inteligencia artificial, contesta como alguien de derecha conservadora. Y lo va a hacer. ¿Ya? Pero lo hace mejor, o sea, como por defecto, es de izquierda y liberal. Y hay otra cosa más. Hicieron otro estudio en el que hay un World Value Survey de los valores del mundo. ¿Ya? Y hay un mapa donde ponen a todos los países del mundo según cercanía valórica. ChatGPT, si contesta ese cuestionario, queda cerca de Alemania, de Estados Unidos, en términos valóricos. Chile está relativamente cerca, pero Colombia está lejísimo y todos los países que son como... Caribeños, así como... No, los países musulmanes están muy, muy lejos de la cultura. Entonces, también a nivel de valores, por defecto, la IA trae ciertos valores. Y hicieron el experimento de decirle, por ejemplo, compórtate como si fueras del Líbano y contesta esta pregunta. Y contesta este cuestionario. Y igual sale alejado. En el fondo no se comporta, no tiene la capacidad, incluso si tú le dices a través de un prompt que tome esa instrucción cultural, no es capaz de hacerlo. Entonces, tenemos que ser muy críticos del output que nosotros obtenemos de la inteligencia artificial y la forma en que la utilizamos, pero tratando de evitar la conversación, como siempre, orientada a riesgos que tenemos en Latinoamérica, también quiero tener un poco la visión de las oportunidades. Yo creo que aquí también hay un montón de oportunidades. Lo que podemos lograr es increíble con la inteligencia artificial. Podemos abrirnos a muchas más ideas, a una gran productividad, con la salvedad de que no necesariamente productividad es el objetivo para todo el mundo. Yo conversaba con un amigo poeta y me decía, yo le decía, ¿qué te pasa con esto de que me puedes pasar todos tus artículos y yo puedo escribir como en tu estilo? Me dice, me da lo mismo. Porque lo que yo valoro y lo que yo disfruto es el proceso, es elegir la palabra correcta, el pensar en cada una de las etapas. Entonces, yo creo que hay espacio para todo. Uno tiene que buscar en qué la IA puede reemplazar lo que no nos gusta, lo que nos da lata, lo que no es necesariamente lo que a nosotros nos causa satisfacción personal hacer. Bueno, claro, el tema de la productividad, que es como el gran valor de la IA, es algo que se viene discutiendo, que mientras más productivos se supone que la mayor productividad era buena porque nos iba a dejar tiempo para el ocio, para la familia, para el amor, pero la verdad es que la mayor productividad solamente nos hace trabajar más nomás, no es algo que nos traiga más bienestar individual necesariamente. Sí, existe un proyecto que se llama Dear Data, que dos diseñadoras se mandan postales de datos dibujadas
como agarran datos, recolectan datos durante una semana, a partir de los datos que recolectaron dibujan una postal, una forma de visualizar los datos y se intercambiaban las postales. Y ellas partieron como un movimiento de hacer esto como cada uno, como con amigos o cosas por el estilo. Y con mi hermana hicimos un Dear Data, como con postales, y decidimos durante una semana recolectar nuestro uso de inteligencia artificial. Cómo lo usábamos, si era algo que hacíamos antes o que era nuevo, si éramos más eficientes, que guardáramos los datos que nos llamara la atención respecto a nuestro uso de IA. Y lo que descubrimos es que trabajábamos más horas, no menos. Dedicábamos más tiempo a la inteligencia artificial por dos razones. Una, porque te baja como el perfeccionismo. Y querés mejorar, y si le cambio esto, y si no sé qué, y si mejoro el prompt. Entonces se genera como una especie como de obsesión que entras como en un círculo vicioso. Adictiva. Y lo segundo es que había cosas que yo no alcanzaba a hacer antes, que ahora alcanzaba a hacer, entonces las agregaba a mi. Entonces la mayor cantidad de cosas que yo hacía con inteligencia artificial eran cosas que yo no habría hecho antes. De hecho, cuando hablamos de empresas y cómo incorporan la inteligencia artificial, lo primero es hacer eficientes ciertos procesos, pero lo segundo es encontrar nuevas cosas que tú puedes hacer al tener acceso a la inteligencia artificial. Así que no, yo no creo que vayamos a trabajar menos. Nos vamos a meter en más cachos, vamos a aceptar más cosas, vamos a creer que somos más superpoderosos. La aceleración del mundo, ¿qué es eso? Como sí. Todo va más rápido, escuchamos los WhatsApp rápido, sí. Todo rápido para poder hacer más, que es un poco loco. No sé si tienen preguntas. Es el momento de las preguntas. ¿Hay alguien por ahí? ¿No? Aquí tenemos con micrófono. Ahí va el micrófono. Gracias, Loreto. Felicitaciones por tus puntos de vista. Son tremendamente compartidos también. Y quería hacerte una pregunta que tiene que ver con, primero que nada, por ahora somos una generación que está tremendamente estimulada. Una cantidad de estímulos impresionantes a través de todo lo que es la digitalización, no solamente con la inteligencia artificial. Y eso siento que nos ha hecho tremendamente impacientes. Y lo vemos en las salas de clase. Los alumnos son sumamente impacientes y cuesta mucho que, digamos, meterlos en procesos reflexivos. Cuando tú hablas del 80-20, lo que requerimos justamente es propiciar procesos de pensamiento más bien productivos o reflexivos. ¿Qué sugieres tú o cuál es la técnica, qué metodología sugerirías tú que pudiésemos tomar, digamos, para llevar a las salas de clase y pacientar a los alumnos y llevarlos a, pues, digamos, a pensar más, a tomarse mayor tiempo en reflexionar, leer, sobre todo leer, que leen muy poco? Yo creo que vamos a pasar a metodología de clases invertidas, se llaman, creo, clases invertidas, donde vamos a esperar que los alumnos estudien o vean la clase como un video antes de llegar a la clase. Y el tiempo de clase es para la reflexión, es para hacer ejercicios, es un momento donde los tienes cautivos. Y yo ahí les digo papel y lápiz, ahora vamos a hacer ejercicios a mano. Y circulo por la sala, los hago trabajar a mano. Pero, profe, no nos está haciendo la clase. No, si esto es pregúntenme, conversemos, discutamos, hagamos. Profe, pero esto es más rápido en el computador. No, a mano. Eso es lo que he estado implementando en los cursos. O sea, pasar mucho a ejercicio práctico en clases. Y bueno, para que eso funcione, tenemos que cambiar la forma en que evaluamos. Entonces, una posibilidad es tener evaluaciones, darle mucha importancia a la evaluación en clase. Oral. Y la evaluación oral también, ese es otro superpoder. La evaluación oral... Pero con 50 alumnos. Claro, pero, por ejemplo, aquí hay cosas que uno puede parecerle mal, pero ¿cómo están las evaluaciones sumativas y formativas? Incorporar mucha evaluación formativa, sin nota o con un entregó, no entregó, ¿ya? Y la evaluación
de ese documento la hacemos con IA, los profesores. Entonces podemos tener evaluaciones formativas que son sin nota, con feedback a los alumnos, con un cierto riesgo de error porque es con inteligencia artificial, pero que te permite agilizar y darles feedback y que el alumno esté constantemente recibiendo como feedback rápido. Entonces, es un poco injusto porque, claro, al alumno le dice usted no use IA, pero yo voy a usarla para corregir. Pero bueno, no tiene por qué ser todo justo en la vida. Gracias, Loreto, por tu presentación, muy entretenida, por el conversatorio en realidad. Hace como 2 años, en una instancia similar, yo me acuerdo que te pregunté cómo estar al día en las últimas noticias sobre IA, sobre la industria, y tú recomendaste The Rundown, como informativo diario que todos los días manda un resumen, que la verdad es que me ha gustado mucho y lo consulto todos los días. Y te quería preguntar si tienes otra recomendación y que también sea como apropiada para nuestros estudiantes. Ya, una recomendación que le hago a todos es sigan a Rodrigo Rojo. Rodrigo Rojo es un chileno que saca informes e incluso a veces hace cursos gratuitos de inteligencia artificial, pero él tiene su informe que está súper orientado a Chile. Entonces, y es muy bueno. Así que mi recomendación para mantenerse actualizado es Rodrigo Rojo. Sin embargo, yo creo que hay que tener cuidado con ocupar la palabra mantenerse al día. Yo creo que ya no alcanzamos a mantenernos al día. O sea, hay que ser selectivo. Otra recomendación. Hay semanas que te dicen Claude es la mejor aplicación del mundo, ChatGPT murió. Y a la semana siguiente te dicen Claude murió, ahora es ChatGPT. O ChatGPT murió, ahora es, no sé, pues sacan unos nombres estrafalarios de otras aplicaciones, qué sé yo. Quédense en la que están aprendiendo. ¿Han trabajado en ChatGPT? Sigan metiéndose, trabajando más en ChatGPT y profundizando. ¿Han trabajado en Claude? Quédense en Claude y profundicen. ¿Están trabajando en Gemini? Quédense y profundicen. No vayan saltando de aplicación en aplicación porque no van a desarrollar habilidades profundas en ninguno. Igual yo no hago eso. Yo manejo los dos. Y a mí me encanta trabajar con Gemini, o sea, con Claude y con ChatGPT porque a veces que me satura ChatGPT, me enoja, que no me entiende, entonces es bueno ir como... Hay momentos en que no te entiende Sí, y cambias de modelo y te entiende o te acerca. Y lo otro, para revisión cruzada. Lo que hago con ChatGPT, como puede estar con sesgo, como puede estar con muchas cosas, como que hago, ya esto lo hice con ChatGPT, me voy a Claude y lo trabajo un poco con Claude y siempre me aporta algo nuevo, que es lo que tú decías, que uno quiere más y más perfección. Muy cierto. Yo ocupo 4 inteligencias artificiales, pero lo que quiero decir es que hay gente que está pagando ChatGPT y después le dicen Claude y deja de pagar ChatGPT y se pasa a Claude. Y después, en el fondo, no todo el mundo tiene esta cosa como ocupar más de una IA, que yo creo que sí es un superpoder porque cada uno hace alguna cosa un poco mejor. Pero si no tienes tiempo para estar al día con todo, yo elegiría una sola. ¿Alguna pregunta más? Allá atrás. Bien atrás tiene que correr Javi. Hola. En un momento, que en un momento estaba hablando de para qué estaba utilizando la IA como el gobierno de Estados Unidos. El tema como de que dijo que bombardearon un hospital ahí en Irán. Y quería preguntarle como justamente eso, o sea, como para qué se está utilizando como la IA, así como para apuntar objetivos, como les calcula alguna cosa, o como, quizá porque no me quedó muy claro, pero para saber más o menos cómo se está implementando eso en esos temas. La mayoría de esa información es 100% clasificada y no lo que sale es como cierta información por filtraciones y cosas por el estilo. Entonces no tenemos mucha información de cómo se está utilizando. Sin embargo, hay empresas que dan los servicios para conectar toda la información de seguridad. Eso sí se sabe, toda la información de seguridad, como de las redes de seguridad de los Estados Unidos, con los modelos de inteligencia artificial.
O sea, hay como proyecto Maven, proyecto no sé cuánto, pero no es que sea, es parte de la seguridad nacional, entonces no es algo que hagan público. Pero del momento en que el gobierno de Estados Unidos le decide cortar el contrato a Anthropic porque no quiere cruzar estas líneas rojas, entendemos o subentendemos que el gobierno de Estados Que lo quiere Unidos usar, por supuesto. quiere tener robots que toman la decisión de disparar sin pasar por un humano, porque si no, no habría tenido el problema con Anthropic, y quiere hacer vigilancia masiva, porque si no, no habría tenido este problema con Anthropic. Claro, puede ser que, por ejemplo, quieran elegir el dron no automáticamente, sino que mande la información a un humano y que el humano decida, no necesariamente, porque incluso eso estaba fuera de lo aceptado. Pero la línea roja era que decidiera solo el dron. Y eso es, lo que Es un poco vago. medio gris. Sí, medio gris. Ya. Sí. No, yo creo que la inteligencia artificial se está utilizando mucho más allá de lo que nosotros podemos dimensionar en temas de seguridad. No sé, Apple sacó un chip que se supone que era totalmente anti-hackeo, anti-todo, así, todo protegido, y la IA de Anthropic le encontró Una grieta. le encontró un error y imprimieron el informe en papel para no mandarlo en forma digital y se lo fueron a entregar a las oficinas de Apple. Y el informe no se va a publicar hasta que Apple pueda Corrija. parchar el error. O sea, los desafíos que tenemos en este momento son grandes y justamente por lo que hablábamos de la velocidad también. O sea, todo esto pasa mucho más rápido. Ah, y otra cosa. Para el tema de los deepfakes y toda esta información falsa que nos pone en mucho riesgo por varias razones, es muy barato hacer el deepfake y muy caro reconocer que es un deepfake. Entonces, también tenemos el problema de la velocidad a la que se puede hacer daño versus la velocidad a la que podemos desarrollar sistemas con inteligencia artificial que sean capaces de defendernos de esos potenciales daños. Como el problema de Irán de Estados Unidos con Irán, que le sale, los drones son muy baratos y Claro. defenderse carísimo. Y defenderse es carísimo. Para terminar, que ya tenemos que cerrar, aunque ya lo has hecho, pero si te quedara un último consejo para darnos de cómo relacionarnos con la IA en nuestro trabajo futuro como comunicadores, cineastas, periodistas, publicistas. Mira, yo creo que lo más importante es, recordaría lo del 80-20, o sea, traten de seguir pensando y de utilizar la inteligencia artificial de una forma ingeniosa, diría yo, y hacerse responsables. En el fondo, la inteligencia artificial es una tremenda herramienta si es que uno la usa en forma responsable y se hace dueño del resultado. En el fondo, lo haces tuyo. Apropiarse. Apropiarse del resultado. Apropiarse en el buen sentido de la palabra, porque también me imagino que apropiarse puede Claro, ser. pero apropiarse del resultado en el sentido de que tenés que saber lo que o Sí. sea, tienes que saber más que el papel. Más que el papel. Más que el papel que estás entregando. Exactamente. Y ser responsable en el uso de la inteligencia artificial. La legislación en Europa exige, por ejemplo, que si uno usó inteligencia artificial para generar una imagen, uno tiene que declararlo. Eso probablemente pasa a ser parte de la legislación chilena también. Entonces, la transparencia respecto a cómo fue utilizado. Eso. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, para nuestra invitada. Y para ustedes también. Y ya nos veremos en otra sesión.